Somos Guille y Cami y esto es Mate Cappuccino. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Mate Cappuccino. Somos Cami y Guille y el tema de hoy es el amor sin manual. Bueno, nosotras somos expertas, diría, ¿no? Ponele. Pero bueno, vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar de, no sé, de historias, anécdotas. Claro, no podemos dar consejos porque no estamos para eso. Y si sois solteras, enamoradas, enganchadas, tenéis que escuchar a este podcast. Y si no, también. No importa. ¿Qué pensabas del amor cuando eras niñita, cuando eras chica? Cuando era chica. Bueno, quería claramente el príncipe azul. Quería hijos, quería marido y quería una casa hermosísima. Como la mayoría de... Sí, claro. Sí, obviamente, muy típico. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta que tener todo eso es básicamente imposible y que no puedo elegir mis hijos porque pasaba las horas tipo con las revistas eligiendo cuál podría ser mi hijo. Te juro. Y la misma cosa con la revista de Interior Design. Todo eso. Esto quiero que sea mi cocina, mi... Ella pensaba que iba a tener la vida eligiendo. Sí, pero claro, ahora no estamos en la misma situación, no tengo novio, no tengo nada. Bueno, pero me di cuenta que es imposible, ni siquiera como el príncipe azul no existe. Oh, claro, ¿sí? ¿Existe? No existe. No existe, claro. Y bueno, ¿y tú? ¿Cuál era tu...? No me acuerdo lo que te tenía. Tengo la ¿Qué no te acordás? No, la pregunta ¿Pero es que... ¿Cómo es? El quichón. No sé por qué se ríe esta chica cuando digo quichón. Capaz que no se dice quichón, pero bueno, me está corrigiendo. ¡El guión! Bueno, tengo pregunta para ti. ¿Qué cosas te dan cringe ahora que pensabas antes? Del ¿Entendés? amor. Del amor, sí, claro. Estamos hablando. Y no sé, cuando era chica, eso que me habías preguntado antes también, tipo, no pensaba, ponele, porque yo de chica era muy noviera. O sea, mi primer novio fue a los 13. Pero tipo, novio en serio. Y yo relación seria. Y esto me da mucho cringe, que yo realmente pensaba que me iba a casar con él, ¿entendés? Pero tenía 13 años, era todo esto. Y mi mamá me decía, pero hija, sos chiquita. Mi primer novio, 17 y 18. Bueno, allá es distinto. Y mi mamá me decía, pero hija, ¿no te vas a casar con este chico? Sí, yo me voy a casar con él. Le decía, 13 años. Y lloraba y no sé qué, claramente. Me duró poco. Pero eso me da mucho cringe. Me da ternura de yo, de chica. A mí, en general, no sé si puedo decir, pero la relación me da mucho cringe. La parte inicial, las frecuentaciones, las situationships. Como me gustan, pero también me dan cringe. Si él hace algo... Sí. Como que se calle, o, se tripa. Ay, no, el primera cita, si pasa esto, me muero. Como, ya, sigo mi vida soltera. ¡Qué curioso! Sentís que lo estamos tomando a chiste el amor, la verdad. Que estamos haciendo un chiste del amor, básicamente, sí. Nos estamos riendo. No, es algo muy serio, pero... Es algo serio. Serio, bueno. ¿Sentís que te enamoraste alguna vez en tu vida, a lo largo de tus 22 años? En mis 22 años, mira qué italiano que tienes. Increíble. Bueno, esta es una pregunta muy buena porque es muy personal, ¿no? Sí. Como algo... Tipo, ¿sentís lo que así que alguna vez dijiste, tipo, yo siento que se siente como adentro, enamorarte? Sí, que lo no es que como sentí... algo, sí me gusta, me gusta, sí, te puede gustar, pero sí, enamorada, que... Ok, tengo una explicación para todo. Bueno, empezamos con... Yo lo que sentí por los chicos con quien tuve relación era algo fuerte, pero no sé si se puede decir que era amor verdadero, porque lo que sentí sí era como que no aceptaba todo de ellos. Entonces, claro, no te gustaba todo. Todo, sí. Y me daban cringe muchas cosas. Tengo este tema, el cringe. Yo siempre tengo cringe para las otras personas y para mí también, pero la mayoría de las veces para las otras. ¿Yo te doy cringe? ¿Yo te doy cringe? No, nada. Con los hombres me pasa. Con las mujeres no, como son mis amigas, no me echo por nuevo. Bueno. Y bueno, pero amor, enamorada,
Como que no estás segura, ¿no? No estoy segura, no. Pero tipo de los hombres, no sé, pero enamorada en el sentido con mi familia, el amor... Tipo sentir amor, así como mucho amor. Sí, eso Okay. sí me pasó con mi familia. Pero un chico no. Con los chicos no. Como que dije una vez te amo. Una vez. Tuve... Ay, no. Bueno, pero en este momento lo estaba sintiendo. Ah, de verdad lo sentiste. Lo sentí, pero ahora, después, no sé si era así como era amor, pero no tanto. Okay. ¿Qué piensas de las relaciones tóxicas? ¿Tuviste algunas relaciones tóxicas? Sí. Bueno, como te dije, que era muy noviera de chica, tuve muchos noviecitos. La verdad no eran noviecitos, eran relaciones largas, tipo 2 años, 3 años. Así, de los 13 hasta los 15, 15 a 17, 17, o sea, siempre de novia. ¿Cómo se dice? Noviera. Noviera. Y sí, dentro de esas relaciones tuve un par tóxicas. Y la verdad que muy feo. Y yo creo que solamente como que te puede entender cómo es una persona que también tiene una relación tóxica. Porque, por ejemplo, vos ves una amiga que está sufriendo por un boludo. Y vos le decís como que todo el mundo, ¿viste? Todas las red flags están. Y vos le decís como, flaca, salí de ahí. O sea, no se dan cuenta. ¿Cómo querés que te lo explique? Y no se da cuenta. Y te lo digo, que lo viví. No te das cuenta, o sea, no es que no te das cuenta, sí, pero como que... Pero que no pasa nada si lo hacen. Como que para mí el pensamiento de la persona que está en la relación tóxica es como que sí puede cambiar, o sea, como que todo va a mejorar, o como que en algún momento va a estar todo bien. Crocherosine, you know? No, ¿qué es? Tipo médica. Claro, sí, como que tipo vos sos la salvadora, sí. Como que yo decía yo lo puedo cambiar y puede ser mejor y como que siempre ponía de mí, hasta que llegó un punto que no, era todo... No se puede hacer nada, él sí. Es así y no sé si va a cambiar por ti. Obviamente. Y sí, dentro de la relación mucho celo, o sea, relaciones así de mucho celo, que yo nunca sentí celos y como que también estando en una relación así para mí te lleva a eso. Por ejemplo, vos nunca tenías inseguridades de tal cosa y como que si la otra persona tiene esa inseguridad para vos, te despierta esa a vos. Pero, no sé, hacer la más mínima cosa que para vos era normal, no sé. Irte a dormir. ¿Te dejabas salir con la amiga? No. O sea, era todo un tema, la ropa, los celos, con quién hablaba, mis amigas, o sea, era heavy ¿Tus tóxica. amigas lo odiaban? Mis amigas lo odiaban con su vida y yo como que era ciega, tipo, mi familia lo odiaba, o sea, todo el mundo. Se dice que tipo tenía el jamón en los ojos. ¿Qué es eso? Que no veía. Sí. Aquí se dice así. O sea, en realidad yo sí lo veía, ¿me entendés? Pero como que yo decía, no, yo como te digo, era salvadora, yo iba a cambiar eso. Nada, en fin, y mis amigas me ayudaron, pero me salvaron miles de veces. Y una de esas fue en una de esas relaciones que, nada, tipo, sin mis amigas que me decían, basta, boluda, o sea, basta, no le contestes más, bloquealo. Si te vienen a tocar la puerta, no le contestes, etcétera, etcétera. Era la única forma que yo pude como salir de esa. Tus amigos son ángeles, literal. ¿Viste? Así que nada, agradecida de mis amigas. Pero sí, no, y la verdad que por eso cada vez que conozco a alguien que tiene una relación tóxica o que lo veo, como que lo entiendo, tipo me pongo en el lugar de la otra persona e intento como decirle, che, o sea, yo sé que la persona, aunque le digas, no le va a importar si se lo decís, vos, una amiga, la mamá, la psicóloga, o quien mierda se lo diga, la persona va a seguir pensando que lo puede cambiar. Sí, le tiene que cambiar el chip, ¿entendés? Y es muy feo porque puede llegar a mucho tiempo o a algo grave que te pueda llegar a pasar. Que pasa, es más difícil dejar en el chico. Claro, pero digo, te puede pasar algo grave al varón o a la mujer o a quien sea parte de la relación por estar en esa relación tóxica, pero no lo va a ver por nadie que se lo diga y eso es muy triste de todo esto, pero bueno, espero que mis amigas que están en relación tóxica salgan de ahí. ¿Y cuántas relaciones tóxicas tuviste? No sé. ¿Tuviste? Sí. Muchas. Bueno, pensaba esta que me estaba contando, tipo 2 o más. Sí. ¿Qué cosas, alguna cosa que hayas hecho por amor que tipo hoy ni en pedo harías? Ok, en Italia, tengo que decir esta cosa, se dice
casi umani, tipo las personas, los chicos que no te miran, no como que no te miran, que tú estás súper enamorada de él o como te gusta, pero ellos ni en pedo Tipo que te miran. te hostean. No, que sí, como que no tiene un sentido de lo que quieres tú, de la relación seria que quieres, entonces como no le importa mucho, y lo que no haría sería ir detrás a este chico. Claro. Capito, básicamente Que en esto su como- momento lo hiciste. Sí, siempre, porque te dan más ganas de ir detrás de este chico cuando ellos Claro, cuando no te no le importa mola. nada de ti. Y sobre todo cuando Así somos era las más mujeres. chiquita. Sí, exacto, literal. Bueno, cuidarme más y quererme más sería una llave para... Pero claro, estas son palabras, luego tenemos que verlo si efectivamente lo voy a hacer. Entonces, no sé. Bueno, y vos sufriste por amor con esta relación tóxica que tuviste, Sí, mucho, ¿no? sí, 100%. Mucho. Obviamente, todas las relaciones tóxicas sufrí, boludo. No está, sí, o sea, un día estaba bien, otro día estaba mal, otro día lloraba, otro día nada. Sí, sufrí como la mierda, boludo. Ajá. Pero bueno. ¿Qué aprendiste de tus relaciones, la que tuviste antes? Tipo, cada chico, ¿no? Te enseñó algo Sí, siento que indirectamente. de todas las relaciones, tampoco tuve Sí. 25 novios, ¿no? Pero de las relaciones serias que tuve en la vida, en mi corta vida, aprendí Ujú. cosas buenas, cosas malas. Tipo, De la persona, sí, que hoy en día mucho no me importa porque no tengo contacto con nadie, con ninguno. Pero sí, no sigue teniendo contacto con ninguno de tus... no, o sea, todo bien, todo... Como amigos, Sí, pero sí. que no le escriben, no le No escriben, amigos, le pero mandan no mensaje. terminé mal con Ok. ninguno. Pero aprendí mucho de mí misma en cada una de las relaciones, Ujú. tipo de mí, de mi personalidad, de cómo era, de cómo soy yo frente a las relaciones, a todo lo que conlleva eso, ¿no? Tipo de los Ujú. celos, la seguridad de uno mismo, con el otro, las Ujú. cosas que me gusta hacer, las cosas que no me gusta hacer, mucho. Así que sí, obvio, aprendí todo. Pero Ujú. más que nada, tipo, de mí. Ujú. Tipo una cosa que te gustó, que aprendiste de ti. No sé. No sé, no se me ocurre. Pero, no sé, has tenido muchas diferentes relaciones, ¿no? Has aprendido muchas cosas sobre ti sí. con estas relaciones. Pero Y porque tipo- fui creciendo, boluda, también. Claro. Entonces, crecía en general, tipo, estando de novia o no, pero como Ujú. que me hacía grande y aprendía, que no sé, qué quería para mí en el futuro, Ujú. cómo quería que sea mi pareja en el O futuro, como que no no querías, quería exacto, principalmente. exacto. Y nada, eso. Por ejemplo, yo con mi ex, ahora no hablamos más, pero que no... Contá, tu ex era de otro país también. Sí, de otro país. O sea, se comunicaban Una porque mezcla. es un lugar raro de contar, por favor, de dónde es el lugar, Oh. no va a haber este podcast. Bueno, siempre de intercambio conocí a este chico que era mi compañero de piso, ¿De dónde era? de Praga, Ah, de listo. República Checa. Y bueno, él estaba aprendiendo español, yo también, no sabía nada antes de irme de intercambio y Claro, lo hablaban inglés. aprendimos juntos y tenemos... Qué raro comunicarte tipo, o sea, dos personas encima que son de dos lugares distintos y comunicarte tipo en inglés. Claramente vos tenés un inglés de la puta madre y él seguro también, pero me parece, sí. es como porque no te podés como expresar como en tu idioma. Esto lo aprendí porque sí, hay límites. Sí. Hay límites en todo, en la comunicación. Sí, Entonces, olvidate. como que él al comienzo, al principio, no podía entender bien los chismes. ¿Chismes? No, los chismes. Chistes. Los chistes. Y claro, porque cuando yo hago los chismes, los chismes. ¿Los chistes? Los chistes, en italiano pongo una cara muy seria. Él no podía entender. Y Claro, mi como amiga- que sos medio sarcástica. Muchísimo. Sí. Entonces no lo podía entender, como él pensaba que yo en serio Sí. era seria, como que... Y él No no se se reía. reía, no se reía. Entonces, chicos, despiértate, por favor. Pero luego empezó a entender todo y... Bueno, pero sí, no, era mí misma, pero al mismo tiempo quería contarle mucho más, Y no, pero... no había esa comunicación, ese... No había, pero en inglés, en español, un poco italiano, porque el español es muy parecido al italiano, entonces Sí. estaba aprendiendo también italiano, pero claramente ahora te digo 100% que quiero... Ay, no.
cambiaré muchas veces, esto tú lo sabes muy bien, que me gustaría tener una relación con una comunicación buena Sí. y puedo empezar desde tener un novio italiano o capaz O un argentino o un también. argentino. Bueno, Acá tenemos candidatos, o sea, comenten. comentarios, sí, si crees que nos podíamos llevar bien, estoy acá. Estoy vendiendo a mi amiga. Bueno. Y bueno, ¿qué aprendiste? Como que, ¿qué te pasó? No, ¿qué te pasó? Como que te vio Lucas, tu novio, ahora, como que aprendiste desde él. Lo más que te gusta de él, que sientes que aprendiste. Muchas cosas, boludo. Tipo Por la eso- forma de ser, Sí, ¿entendés? es como que, tipo, somos opuestos, pero Para ti como los que nos opuestos Sí, se sí. completan. demasiado. Sí. Tipo como que, no sé, si yo soy muy, muy ansiosa, él como que no, y me baja, Y tú o también. cuando estamos o al revés, nada, muchas cosas, literal. Yo no sé si los opuestos se atraigan. O sea, claramente no opuestos, porque no hay forma. No, claro, pero los Pero- valores, todo eso tiene que ser Claro, lo mismo. eso, pero los valores tienen que ser lo sí, mismo. tipo lo yin que lo yang. Sí. Lo yin que lo yang. Sí, o sea, si mientras los valores sean los mismos, sí se Sí. puede complementar para mí. Sí. Pero Yo si creo no, lo no hay mismo, forma. sí. Y bueno, ¿Y cómo estás vos con el amor hoy? bueno, colaboro ahí. Bueno, como dije, soy soltera. ¿Cómo era la frase? Yo soy soltera, enamorada. No, ¿cómo era? Enamorada de la vida. Enamorada de la vida. No sé qué canción era, pero. No, es un meme, creo. Ah, un meme, bueno, no importa. Estás soltera y que, por ejemplo, en una próxima relación, ¿cuál Ah, es lo que tu quiero. rotundo tipo no? O sea, lo que no, No, ni en pedo. O sea, bueno, algo que digas que... Los sís primero, lo Bueno, primero. vale. Tipo, claro, la misma cosa de siempre, tipo respeto, todo esto, pero para mí lo más importante es complicidad. Sí. Como que quiero reírme con él. Claro, no como el otro chico que no había tal feeling. No, pobrecito, si lo va a ver, ¿qué No, pasa? bueno, pero no había feeling, boluda. No, había feeling porque me enseñó un montón de cosas. Sí, Tipo, mijo. me hizo, tipo, alimentar, Sí. la versión mejor de mí, como aprendí muchísimas cosas, deporte. Vale, pero no se reía tus chistes, boluda. No, al comienzo, pobrecito. Oddio, va a salir una mierda ora. No. Bueno, quindi che Sí. cosa avevo detto? Que, Tipo, sí, tus mismos valores, el y qué mismo sé yo, valor, y el mismo todo. humor. el mismo humor y los nos. Quiero Tipo- que no me dé cringe. Que Es no te dé imposible. cringe. No, pero tipo muy buena relación, muy buena comunicación, eso es lo más Boluda, sí, importante. es posible que no Tipo, te dé cringe. Al principio, Al principio capaz siempre, sí. ¿te pasó lo mismo? Sí. Creo Al principio da cringe, cualquier pero- cosa. Sí. O sea, no la es situación situación cringe la tipo de- palabra, es como que cringe es otra cosa. En realidad te da como todo vergüenza, entonces como que, tipo, Yo empiezo, mi cara empieza a ser toda roja, entonces no quiero verlo porque si no, si me ve que soy roja, tipo, me da cringe mucho más. ¡Ay! Esta situación pero es- vergüenza, boluda, no cringe, porque cringe es como otra cosa, ¿entendés? No. Vergüenza. Papito, vergüenza. Pero me da Sí. cringe al final, sí, que Claro, sigue claro. con esta cosa, y no, rosa. Sí. Y, y bueno, Eso. esta cosa. Para ti, ¿cuáles son los valores? Sí, principales? eso. Yo hoy estoy muy contenta, enamorada de la vida y enamorada de mi novio. Y estoy agradecida de estar con él y todas las cosas que me enseña, que me enseñó, que es, bueno, ahora se pone todo cursi. Y que es muy compañero conmigo y nada, eso me encanta. Pero tenéis también una relación que no es aburrida, ¿verdad? Sí, Como que o sea, no es esta aburrido. cosa me encanta porque tenéis muchas cosas que hacer, siempre tenéis ganas de hacer cosas nuevas en otro país, Sí. siempre hay que descubrir más, otros lugares, otras Sí, la verdad que como que tipo nos complementamos también, que no nos aburrimos, siempre nos divertimos, siempre tenemos un tema de conversación, Ujú. o sea, y también porque cada uno tiene su vida y como que tiene su rutina Para mí y como esto que tenemos es muy cosas para importante. contarnos después, porque si estaríamos los dos al pedo, Sí, que siempre no va a juntos. pasar, sí, como que Sí. ahí es más difícil. Ujú. Esto quiero yo también, como que una relación no aburrida, como que los dos tenemos amigos en común, claro, pero nuestros amigos, nuestra vida, y luego cuando nos juntamos sería más, no sé, tipo... Oh, Sí, se entiende. A capito. hay capítulo. Bueno.
Bueno, que evidentemente ninguna de las dos es experta del amor y Claramente. creo que ahora podemos acabar de hablar de este tema porque Sí, ya ya basta. Tenemos que buscar el amor, que encontrarlo y tú ya lo tienes, yo no. Y bueno, gracias por estar de otro lado. Nos vemos en el próximo capítulo ya. Sí.